contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos los oyentes de su programa Contigo, hoy miércoles 10 de mayo, un día más de movilización, y ya comenzaremos a comentar para ustedes, a dar detalles de los acontecimientos de la movilización del día de hoy. Antes quisiéramos dar los créditos en la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Claudia Camperos; en la producción, Kenger Jaramillo; en la asistencia de producción, Scarlett Hiraldo; producción de contenido y conducción del programa, bueno, sus amigos de siempre, Luis Trincado, Gustavo Lainet, que por cierto hoy no va a estar, ya que se encuentra en unas actividades de carácter personal. En los controles, el maestro de los controles, César González. La mensajería Dilo 3456, el teléfono para su contacto directo. Hoy vamos a abrir los micrófonos para intercambiar con nuestros oyentes, el 0212-482-9750 y la página web RCR TV. También nos pueden... .rcr.tv. Nos pueden también mirar por Periscope. En @RCR750, y recomendamos también seguirnos en Twitter, ya que toda la programación se transmite vía Periscope, pero siguiendo en Twitter, aunque no tengas la aplicación, puedes escuchar y ver perfectamente el programa. Bueno, dados los créditos, tenemos que comenzar señalando que ya están en pleno desarrollo las marchas del día de hoy. La marcha de la oposición democrática, del pueblo democrático, del pueblo que reclama democracia, del pueblo que reclama respeto a la Constitución, están ya en pleno desarrollo. Desde los diversos puntos a los cuales convocó la Mesa de la Unidad Democrática como puntos de concentración, ya comenzaron a movilizarse, y en uno de ellos, por cierto, en el de la Candelaria, sí, tenemos una información de última hora. Sí, tenemos la información de que, entre otros, por lo menos tenemos la certeza de que Sergio Contreras, dirigente de Voluntad Popular, un hombre muy querido, un joven muy querido por toda la comunidad caraqueña, porque ayuda muchísimo y de forma pacífica siempre a esta lucha, a ordenar, a organizar a la gente, y pues ha sido detenido precisamente cuando estaba con un megáfono aglutinando a todo el sector de vecinos de la Candelaria que se agolpaban hacia la avenida Volmer de San Bernardino. Fue detenido de manera arbitraria. Hay demasiadas evidencias en las redes de comunicación social sobre la forma como fue detenida, y como muchos vecinos de la Candelaria acudieron a impedir o a entrabar esa detención y fueron maltratados con gas pimienta de la manera más vulgar. Y bueno, por supuesto que exigimos la liberación del compañero Sergio Contreras. Bueno, a la par de las movilizaciones que realiza el pueblo democrático, exigiendo respeto a nuestra Constitución, rechazando y condenando el fraude que se le intenta cometer a la Constitución por la vía de la propuesta que hace Nicolás Maduro de esta mal llamada constituyente o constituyente que no es tal. También vemos que hay una movilización del oficialismo. Y por lo que estamos mirando en el canal del Estado, el canal que se apropió el partido PSV para darse su propaganda, bueno, hoy le debe salir regaño, pero de los buenos, a el ministro Wilmer Castro Sotelo, porque esta es una no pírrica, esto es una raquítica, esto aquí no hay nadie en esa
no, y además, manifestación o marcha que ellos tienen. Por favor. Que es de supuestos campesinos y pescadores. Y qué indignante además ver cómo disfrazan a la gente. Sí, creen que por varios sombreritos nuevos. Sí, sombreritos ahí, entonces creen que eso los hace pescadores. O sea, es una falta de respeto para la gente, sobre todo de la costa oriental, de todo el estado Sucre, del estado Anzoátegui, que les destruyeron la posibilidad de pescar, que no tienen incentivos de ningún tipo, que no disponen de ningún tipo de ayuda para poder trabajar en la pesquería, y unos cuantos se ponen además de que es raquítica, para simular que son pescadores. Además de raquítica, bueno, lo que da risa de verdad, estos disfrazados de campesinos y disfrazados de pescadores. Pero ya a nadie engañan, definitivamente. Ya ni los magos estos que tienen de camarógrafo en el Canal 8 pueden disimular. Ya pueden hacer nada. Y quisiera comenzar el programa de hoy señalando lo siguiente. El gobierno, con todas estas maromas que está en este momento haciendo, lo hace para ganar tiempo y quizás para ganar y quizás para cansar a nuestra población, quizás para cansar a nuestros jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores y a toda la población que mayoritariamente marcha reclamando o exigiendo justicia frente a los asesinatos, reclamando democracia, reclamando libertad, reclamando cese a la persecución, reclamando comida, reclamando medicinas, reclamando empleo, reclamando seguridad ciudadana, porque no nos olvidemos que todo esto tiene un epicentro, toda esta situación de malestar que la población está exponiendo públicamente hoy día, que es el sufrimiento social de nuestro pueblo, y que agregado a eso, bueno, está el golpe de Estado, la ruptura del hilo constitucional en el que incurrió este régimen y que definitivamente enardeció mucho más los ánimos de la población. Y decía que si el gobierno, con todas sus maromas, con todas sus retaliaciones, con toda su represión, con sus asesinatos, intenta amedrentar, o con este tipo de maniobras para confundir de que está convocando constituyente, que no es tal, si lo hace con el ánimo de parar, de ganar tiempo o de producir un desgaste en el ánimo de los manifestantes y del pueblo venezolano en general, se equivocan. Porque hoy más que nunca podemos decir que esta determinación del pueblo venezolano persiste en la calle. Y para hacer o comentar o darle un análisis a esta situación de lo que señalo, está con nosotros el diputado Américo de Gracia y el diputado José Prat. Américo, ¿crees tú que el gobierno, con todas estas maniobras de dilaciones, frenando y parando la posibilidad de superar esta crisis que en todos los ámbitos está viviendo el país, crees tú que logre de verdad, limar, desanimar, parar los ánimos de la población en esta lucha que viene desarrollando? Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, Andrés, Trincado, Prac, aquí en los estudios de Radio Caracas Radio. El gobierno está perdido. El gobierno perdió esta batalla y perdió esta guerra prácticamente contra Venezuela de calle a calle. Hoy el pueblo venezolano que está en la calle fue gracias a que este pueblo le arrebató la calle. Le arrebató las banderas de las elecciones. Este era un gobierno que se ufanaba, una tiranía que se ufanaba de ganar todas las elecciones. Hoy ya no hablan con esa misma seguridad, de lo contrario ya hubiesen hecho el referéndum revocatorio, ya hubiesen hecho las elecciones de gobernadores y ya hubiesen hecho incluso las elecciones municipales, adelantándolas incluso si ellos tuviesen el viento a su favor.
y esa es una victoria de este pueblo en la calle. Es una victoria del pueblo en la calle que hoy Mercosur, por ejemplo, la OEA, la FAO, la ONU, el Parlamento Europeo, la izquierda de España, hoy dividida, antes era monolítica en torno al oficialismo, hoy están fraccionadas, la Izquierda Unida versus Podemos, incluso hay senadoras de Podemos, del partido Podemos en España, que votan o se abstienen o salvan su voto a favor del pueblo venezolano. Y eso se debe a este pueblo venezolano que hoy está en la calle y, por supuesto, la legitimación de la Asamblea Nacional y la deslegitimación de Maduro. Antes eran algunas voces que decían o decíamos que esto era una dictadura. Hoy es unánime en el mundo entero que estamos frente a una dictadura. No es Américo de Gracia, no es la Causa R, no es la MUD, no es la Asamblea Nacional quien solo califica de dictadura a Nicolás Maduro, sino también Almagro, que lo decía ayer vía Sky en la conferencia en la Asamblea Nacional. Ya es Mercosur, ya es prácticamente premios Nobel de la Paz, de literatura, expresidentes de la República. O sea, han tenido que admitir que están perdidos desde el punto de vista de opinión pública. A verles incluso, ustedes se dan cuenta, ahorita estamos viendo una marcha, por ejemplo, del oficialismo en Venezolana de Televisión, acá dentro de la cabina de Radio Caracas Radio. Ustedes se percatan que no usan la bandera nacional. No la usan. Nosotros usamos la bandera nacional, es la bandera de Venezuela. Le arrebatamos la bandera, le arrebatamos el himno nacional, le arrebatamos incluso el apoyo que tenían buena parte del hemisferio. Y 4 países, Andrés. Y todo eso puede ser anotado como un éxito de esta lucha. Totalmente, totalmente. Por eso yo quiero que no nos apresuren en relación a esto de que, bueno, que qué cosa hemos logrado. Hemos logrado muchísimo. En enero de este mismo año 2017, el gobierno tenía los vientos soplando a favor. Hoy, en el mes de mayo, 4 meses después, nosotros estamos en condiciones. Ayer vimos unas encuestas. Y con un pueblo en la calle, enardecido. Sí, y quiero darles la buena nueva. Ayer vimos unas encuestas, José Prat las vio también, en la Asamblea Nacional. Unas encuestas que se han hecho a nivel en el territorio nacional en relación a la constituyente fraudulenta convocada por Maduro. El 82.3% para el momento en el que se hizo la encuesta, que fue hace un par de semanas atrás, el pueblo venezolano estaba en contra de la constituyente de Maduro. Yo creo, como dice un amigo mío, que ya debemos estar entre el 98 y el 99% en contra. Al extremo, otro éxito del pueblo venezolano en la calle es que se fracturó el oficialismo. Ya no están con marea socialista, ya no tienen al lado plataforma socialista, ya no tienen a Clíver Alcalá Cordones, ni a Nilma Evan, ni a Freddy Gutiérrez, ni a Nelisa Osorio, ni a Eustoquio Contreras, ni a Juan Barreto, por decir solo algunos. Y no te estoy hablando de que se pasaron para la MUD, no, es que están en contra del gobierno de Maduro, en contra de la constituyente y, por supuesto, de esta idea fraudulenta que han pretendido poner en marcha. Bueno, vamos a nuestro primer corte y ya venimos con su programa Contigo, analizando los avances de esta lucha hasta el día de hoy. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR. Sé que sí. Seguimos en su programa Contigo, Andrés Velázquez. Hoy miércoles por su RCR 750. Conversábamos con el diputado Américo de Gracia haciendo un análisis de los avances de la lucha el día de hoy. Está con nosotros también el diputado José Prat. José, en tu percepción, ¿puedes agregar algo? Y adicionalmente, no puedo dejar pasar lo que fue ayer una intervención tuya en el seno de la Asamblea Nacional en sesión plenaria, cuando no solamente dabas detalles y denunciabas, sino que estabas exigiendo justicia en relación a el accidente
de hace 9 días apenas, ocurrido el 2 de mayo, el 8 días hace exactamente, en hora de la madrugada, de trabajadores que regresaban a Guayana después de participar, de haber sido traídos en autobuses hasta la ciudad de Caracas para la marcha oficialista del 1 de mayo. Desde tu punto de vista, avances que hayamos tenido en relación a esta lucha y refréscanos de nuevo qué pasó ayer en relación a esta denuncia que estás haciendo. No, por supuesto que el solo hecho de haber estado ya, de todo lo que ha avanzado esto, en el sentido de la activación de la gente en la calle, en el sentido de la unidad opositora, en el sentido de, sobre todo hay algo, ¿no? Que es, ya empieza a verse una unidad, no solo de dirigencia, sino una unidad de pueblo y dirigencia, ¿no? O sea, donde hay un pueblo que lanza su propuesta, que se activa, pero también hay una dirigencia que hay una retroalimentación. La dirigencia propone, la gente propone, se activan, unifican agendas y bueno, y hay allí un importante avance en ese sentido. Entonces, por allí creo que también es un punto que hay que poner, pues la unidad, no solo en lo que tiene que ver con la dirigencia política, sino estudiantes, gremios, bueno, y en general, pues el venezolano, ¿no? Que se ha sumado a todo esto. Ayer formalizamos en la Asamblea Nacional el tema de ese accidente que hubo con trabajadores, con empleados públicos. ¿Por qué lo hicimos? Porque fíjate tú, ahorita estábamos viendo aquí la marcha, y en la marcha esta que está el gobierno, ahí iban unos gente uniformada de entes dependientes de, bueno, empleados públicos, ¿no? De alguna empresa, algún ministerio, PDVSA. Bueno, en el caso de lo de Guayana eran dependientes del Ministerio de Educación, iban también trabajadores de Sidor e iban también de Refractarios Socialistas de Venezuela, Antiguas Cerámicas Carabobo. Y vimos como un accidente, como a gente en condiciones precarias la llevan a viajar, los obligan, y lo que denunciábamos ahí. Incluso ahí pagándoles. Ahí es donde queríamos llegar. ¿Cuál era en sí la denuncia? Bueno, que tenemos testimonios públicos, notorios y comunicacionales. No son testimonios que tengo yo, sino que están en la prensa, de gente que, y todo apunta, sí, familiares que apuntan a que, bueno, tienen mensajes de texto donde, mira, si no van, te vamos a votar. Bueno, entonces ahora hay 18 fallecidos. Óiganse esto, 18 fallecidos en un solo accidente. Hay más de 30 heridos, algunos mutilados. O sea, estamos hablando de heridos que, bueno, permanentes, van a quedar con alguna discapacidad. Sabemos pues que el gobierno al principio busca manera para que nadie denuncie, pero lo más probable es que después se quieran desentender del tema. A una semana de eso, o a 8 días de eso, lo decíamos ayer también, Nicolás Maduro no se ha pronunciado. Ni nadie. Nadie. Ni el pésame les dio. Nada, ni el pésame. Pero no es solo eso, también lo decíamos ayer, el día que allá en Puerto Ordaz estaban enterrando a estas personas, fue ese día que vimos a Nicolás Maduro junto con Adán Chávez bailando. No sé qué sitio estaban ellos ahí bailando. Ese mismo día, por un lado estaba la gente enterrando a los trabajadores a los cuales ellos obligaron a ir a marchar, y por el mismo lado estaba a la misma hora Nicolás Maduro junto con Adán Chávez bailando. En una sola parranda. En una parranda, no sé de qué era lo que estaban. En la Cruz de Mayo anunciando la Constitución. Bueno, una maravilla. Entonces, bueno, lo cierto es que todo esto lo formalizamos porque de verdad creemos que hay que empezar a engordar un expediente de esos jefes, de esos gerentes, de esos viceministros, directores de instituciones del Estado que están coaccionando porque ellos se han convertido en una extensión de la tiranía que azota a Venezuela, y ellos deben ser señalados también. Y por tanto responsables frente a responsable de violar el artículo. Mira, rapidito, el artículo 145 de la Constitución, que yo sé que a ellos les importa poco, pero siempre hay que reforzarlo. Dice que cualquier empleado público no está al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna. Eso es más que claro. Ahí está plasmado, o sea, para que no haya complejo, lo digo. Bueno, y esto lo estamos viendo a cada rato. Vemos a trabajadores coaccionados, chantajeados para traerlos a marchas, a gente amenazada de ser despedida, a gente a quienes amenazan de no entregarle la bolsa del CLAR. No, a esto tienes que añadir que una de las graves situaciones que está viviendo Maduro en su aislamiento, para graficar lo que estaba diciendo Américo de Gracia, es que en este momento
están reconociendo mucha gente de que ya no, ni siquiera la amenaza funciona, porque resulta que todas las promesas que le han hecho a mucha gente para movilizarla en ocasiones anteriores no les cumplieron. Es decir, les habían prometido que el CLAP lo iban a recibir al día siguiente, no les llegó, ya no tienen recursos con qué llenar las bolsas. A desempleados que los iban a contratar tampoco. Sí, todo, se les está, es como un castillo de naipes que se está desmoronando. De esta manera actúan contra la población, pero contra la dirigencia política, que es disidente, que es contraria al gobierno, también actúan, y actúan con fuerza, y actúan duro. Ayer vimos, por cierto, a el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, denunciando lo que tiene que ver con su inhabilitación. Por cierto, que les tocó una maraca allí y les tiró lo que él llamó la maldición de no sé qué cosa, invocando a sus ancestros. Y todo eso lo vimos ayer. Pero también... Además con una frase contundente de Liborio Guarulla, que es, impelable. Dice, hacen esto porque no me pueden sacar con votos. No, y además dijo, por razones de exclusión, por razones racistas. Étnicas. Sí, étnicas, y yo creo que es así de verdad. Y siguen atacando. Además de Guarulla, tenemos el caso del alcalde Alfredo Ramos y otros alcaldes que están mencionados o sobre los cuales se dieron órdenes por parte del diputado que no asiste, uno de los vagos, Diosdado Cabello, diciendo, el de Lechería, el de Baruta, el de Latillo, y metieron, por supuesto, al de Iribarren, allá en Barquisimeto, en Lara, y han amenazado al compañero Alfredo Ramos, un alcalde que además tiene en su haber una destacadísima gestión, una gestión al lado del pueblo, una gestión que ha sido positiva, buena, aceptada en más de un 80% por la población de su municipio, pero que adicionalmente es un defensor de la libertad, es un defensor de los derechos laborales, es un defensor de los derechos de seguridad social para la población, es un defensor de la democracia y es un defensor de nuestra Constitución. Ese es Alfredo Ramos. Contra él se ha introducido entre la semana pasada y esta 2 recursos de amparo que apuntan a poner preso al compañero, y así lo denunciamos, y a sacarlo, a destituirlo de la alcaldía del municipio de Iribarren del estado Lara de Barquisimeto. Sí, fíjate, Andrés, eso forma parte del esquema dictatorial. De esa misma manera se depuso de su cargo a Escarano, a Ceballo y a Antonio Ledesma, de manera que hay antecedentes de para qué son esos recursos de amparo, utilizando los tribunales como si fuesen los verdugos, la santa inquisición de ellos en este proceso donde se han deslegitimado del todo. Y en eso yo quisiera apuntar que Alfredo Ramos no solamente tiene el apoyo del pueblo de Barquisimeto, la comprensión también del país, y ojo, también y la del solidaridad mundo, del país. Y del mundo. O sea, ya Almagro está al tanto, el Santo Pontífice Francisco está al tanto de este tipo de mecanismo, y que por supuesto a lo mejor lo hacen, o sea, porque esta gente no tiene paz con la miseria en relación a esto, y no les queda otra que la de avanzar en la represión a la que hoy están siendo objeto y sujeto muchísimos jóvenes, y que quisiéramos dedicarle un espacio muy especial a esto de la represión, porque los muchachos nuestros, los jóvenes nuestros a nivel nacional están dejando prácticamente la vida, el pellejo en toda esta situación. Bueno, vamos a nuestro segundo corte
y ya venimos con la interacción con nuestros oyentes y adicionalmente queremos en estas denuncias que hemos venido haciendo, en estos ataques, en estas persecuciones, bueno, precisamente quien hoy está con nosotros, el diputado Américo de Gracia, es uno de los señalados por el gobierno. Por un lado, Nicolás Maduro, el día de ayer el vicepresidente Tarek El Aissami también hacía una serie de señalamientos y acusaciones contra el diputado Américo de Gracia. Esos puntos también los vamos a abordar tanto con el diputado José Prat como con el diputado Américo de Gracia. Vamos a nuestro segundo corte y ya venimos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Desde las más deliciosas frutas hasta las más apetitosas verduras, lo más fresco siempre está en Central Madeirense, para que puedas llevar a tu mesa lo mejor en calidad, con la comodidad que tú mereces. Central Madeirense, viva mejor por menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Seguimos con su programa Contigo, Andrés Velázquez, hoy miércoles 10, a través de su RCR 750. Vamos a hacer contacto en breve con nuestros oyentes, ya nuestros teléfonos abiertos. Mientras, ya tenemos, mientras tanto, Américo. Sería bueno informar que en este momento hay movilizaciones masivas en muchísimas ciudades del país. Que no se nos olvide que la convocatoria era una convocatoria a nivel nacional, que hay reportes por las redes sociales de una gran movilización en Valencia, movilizaciones en Barquisimeto, movilizaciones en Maracaibo, en Mérida, en San Cristóbal, en muchas partes de Oriente. Es decir, que verdaderamente si el gobierno de Nicolás Maduro pretendía jugar al cansancio, bueno, como que lo que se están cansando son los suyos. Esta pelea la perdió. Sí, pero perdió la calle. Hay que apuntar otra cosa. Ayer tenían una movilización sitiando la Asamblea Nacional. No hubo un dirigente del PSUV que se pudo montar en la tarima, dirigirle una palabra, porque no tenían ni siquiera multitud, no tenían ni siquiera gente. No llegaban a 500 los convocados entre todas las nóminas que ellos manejan. Y hoy estamos viendo algo más o menos similar. Tienen que movilizar a todo el país para medio llenar una cuadra. Dejaron de transmitir. Exactamente, están tan graves que dejaron hasta de transmitir la marcha de ellos porque no tienen gente, pero no le dedican. Tenemos 3 llamadas, Américo. Sí. José. ¿De dónde nos llama y quién nos llama, por favor? Se llama aquí a la parroquia La Vega. Yo soy Miguel Ángel Rojas, Miguel Ángel Rojas. Mira, te quiero hacer Adelante, una pregunta. Te quiero hacer una preguntita. Mira, en caso de que el gobierno caiga, esta gente, lo que es Maduro, Diego Cabello, Alexander, esa gente se van a ir, lo van a salir así, no van a ser juzgados por nada, por tantos crímenes que han cometido. Ok. Vamos a la segunda llamada. ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos Buenas llama? tardes. ¿De dónde Aló, nos llama, buenas por favor? ¿Aló? ¿De dónde nos llama? De Santa Rosalía. Adelante, ¿quién es? Dígame su nombre. Jesús Aponte, estimado amigo. Yo quiero, tengo una información por ahí donde me dijeron, para que el pueblo sepa, que tú sabes que estaban dando unos carnets y se están empadronando para aparentemente ellos tener una data de todo esto, ¿no? ¿Correcto? Exacto. Y parece ser que la data toda se la tumbaron, entonces no saben qué hacer. O sea,
Te lo digo porque yo estuve en Cuba este fin de semana y estuve hablando con un vigilante de una fábrica de queso y me dijo, se buscó en la data y no aparece su nombre y no aparece su dirección. Buen dato este que confirma. Ya vamos a comentar. Vamos a la tercera llamada. ¿Quién nos llama y de dónde nos llama, por favor? Buenas tardes, Andrés. Mi nombre es Paul Garrido de La Urbina. Paul, adelante, Sí. hermano. Saludos. Andrés, yo quisiera hacer una reflexión y un llamado a la conciencia a los altos dirigentes del gobierno nacional, algunos incluso que fueron dirigentes estudiantiles en las universidades nacionales, que sus banderas de la lucha fueron precisamente la represión, la situación social de la población, los problemas de salud. Y ahora uno los ve en unas declaraciones catalogando a la población civil y a los ciudadanos que están protestando de terrorismo. Yo, por favor, por ejemplo, al gobernador del estado de Mérida, al vicepresidente de la República, al ministro de Educación, todos ellos que fueron dirigentes estudiantiles, ¿qué sienten ellos cuando ellos ven que un militar o un policía maltrata a una mujer, maltrata a un joven, maltrata a un anciano? ¿Qué es eso? Por el amor de Dios, ¿a qué hemos llegado? ¿Dónde quedaron las luchas de ellos en las universidades, en los centros de estudiantes? Las luchas de la libertad, de la democracia, de la justicia social. Por el amor de Dios, yo creo que ya es bueno de que pongamos en conciencia de que lo que se está reclamando es justo, y es la libertad del país y la recuperación de la patria, porque el país está por el suelo, señores. Comenzamos con esta última llamada del amigo Paul Garrido. Tu opinión, Américo, de este comentario, de esta reflexión. Sí, que hace Paul Garrido. Paul Garrido habla de la insensibilidad de estos personajes que están al frente hoy de la dictadura. Yo creo que nunca tuvieron sensibilidad, que siempre se disfrazaron detrás de la fachada de líderes populares o revolucionarios. Hay una llamada más, tengo entendido. ¿Hay una llamada más? Sí, hay una llamada. ¿De dónde nos Carrillo, llama? de La Guaira. ¿Quién? Ajá. Dígame su nombre. Mira, yo lo que quiero es que... Su nombre. Miguel Carrillo de La Guaira. Miguel, adelante, Miguel. ¿Cómo estás? Vale, que presten un poquito de atención a lo que es la cuestión de esta del revocatorio, que es una táctica dilatoria, ¿verdad? Porque el gobierno no se quiere contar, ya que no le conviene. Pero imagínate tú, se emprenden una constituyente que a lo mejor sabe que a la final no va a ser aprobada por el pueblo venezolano, pero en ese itinerante ganan tiempo en la cuestión de no realizar las elecciones de gobernadores y alcaldes. O sea, es muy importante hacer énfasis en que ahorita hay que hacer énfasis en que se realicen las elecciones de alcaldes y las elecciones de gobernadores que ya están vencidas, y hacerle presión también a la gente del CNE, ¿verdad? Que parece que no existiera el CNE. La señora Lisay Lucena tiene la gente que exponerla, que decirle, que solicitarle, que cumpla con su rol constitucional de ser un árbitro, pero también de ser garante de la realización de las elecciones. Eso es constitucional, nadie tiene que pedirlo. Así es, Miguel, gracias. Américo. Bueno, para terminar la idea que expresaba Paul Garrido, por supuesto estos señores no tienen hoy ninguna sensibilidad. Lo otro es... Discúlpame, pero quiero añadir, ni memoria, porque todos ellos que militaron en la izquierda irredenta, en lo que ellos llaman la Cuarta República, fueron los primeros que jamás aceptaron que inclusive aquellos que estuvieron en la lucha armada, en la guerrilla, fuesen juzgados por otros jueces que no fuesen jueces civiles. Es decir, es una tremenda contradicción lo que ellos pregonaban cuando eran oposición a lo que ellos hacen ahora que son poder, que resulta que a unos estudiantes que no tienen ningún armamento, que no tienen ninguna intención de lucha armada, sino sencillamente manifestar pacíficamente, los llevan directamente a tribunales militares. ¿El por qué? Que pregunta el oyente, bien claro. Y el sumario los sentencian además con traición a la patria, con ataque al centinela, cosa que además no es verdad. Pero lo que están haciendo sencillamente es, ¿por qué ese cambio que pregunta el oyente? Sencillamente porque están usufructuando el poder, tienen demasiados delitos y la única manera de aferrarse al poder es tratando de sembrar el terror en la población. Mira, pero quería precisar un detalle que estaba dando Trincado acá. Durante la guerrilla y la lucha armada en Venezuela, jamás, aún estando ellos alzados en armas, se le hizo juicio militar a ninguno. David Nieve, que fue uno de los más emblemáticos y que hoy una de las magistradas es su hija de David Nieve,
y que salió electo diputado, tan pronto salió electo diputado, fue puesto en libertad e incorporado como diputado en el antiguo Congreso de la República, y jamás a ninguno de ellos. Y si hay alguno que pueda decir que se le hizo juicio militar estando alzado en armas, que lo digan para saber quién es, porque nunca se le juzgó a través de juicios militares. Y estos señores agarran a pobres estudiantes, hoy a Sergio, y seguramente ya esta noche debe estar condenado. Ayer condenaron a 15 años de cárcel a Víctor Salazar, que es el joven quemado de allá de Tumeremo, que se incendió, se quemó, y que hoy está hospitalizado todavía debatiéndose entre la vida y la muerte, y ya anoche, gracias a un juicio militar breve y sumario, sin escuchar incluso su defensa, lo condenaron a 15 años de cárcel. Lo otro que es pertinente decir sobre el carné de la patria, bueno, ya saben todo el mundo que eso fue borrada esa data, pero quedó algo demostrado, porque ellos decían que habían obtenido más de 14 millones de afiliados, y resulta que no llegaron a 4 millones de afiliados, y eso quedó ya evidenciado ante la opinión pública nacional e internacional. Y por supuesto, en el caso de Miguel Rojas, que fue el primero que intervino en relación a los juicios, estos señores tienen que pagar los crímenes de lesa humanidad, de narcotráfico, de terrorismo y de corrupción administrativa que han cometido contra el pueblo venezolano dentro y fuera del territorio nacional. Así es. Diputado José Prat, ha venido también por parte del gobierno realizándose un ataque sistemático a dirigentes de la causa R y acusándose a la causa D y a sus dirigentes de estar metidos en traslado, como dijo Maduro, contra el diputado Américo de Gracia, que trajo 40 incendiarios, según él, incendiar la capital con 40 incendiar personas. la capital. Y ayer Tarek El Aissami lo vuelve a mencionar, diciendo que había un vínculo entre este joven, cuyo único vínculo es que es de Guayana, pues sencillamente. Es un muchacho de Tumeremo que estudia, es un estudiante, y bueno, y que en todo caso conocen a la familia, Américo de Gracia conoce a su familia, es conocido en el pueblo de Tumeremo. Y bueno, él trata ahí, sin decir o medio disfrazado, sin querer queriendo, intenta decir que allí hay como una relación, un vínculo con alguna cosa de terrorismo. ¿Hacia dónde se orienta, José, este ataque del gobierno cuando acusa a José Prat, a Alfredo Ramos, a Américo de Gracia? Incluso muestra tu fotografía. Sí, muestra mi fotografía. Me acusaron a mí en el mes de diciembre de estar detrás de unos saqueos, de unos actos vandálicos, que todo el mundo sabe cuál es nuestra posición política en relación a estos actos vandálicos. Bueno, y quisieron de alguna manera involucrarnos en los actos de saqueos de Ciudad Bolívar, y todo con el propósito de amedrentarnos, de frenar nuestras denuncias. ¿Qué hay detrás de esta? No, ahí por supuesto que todo el que mantenga una posición frontal va a recibir ataques, ¿no? Y es un poco eso. En el caso de Alfredo Ramos sabemos la posición que él ha tenido allá en Barquisimeto. Ahí no ha habido posiciones intermedias, no, una posición firme en contra de los grupos paramilitares, en contra de la Guardia Nacional que reprime, en contra del gobierno. En el caso de Américo, ya no es nuevo, porque además también cuando vino el tema de Tumeremo, de la masacre, con lo del arco minero, y entonces aquí aprovecharon algo quizá casual, de que bueno, alguien de Tumeremo que estaba en una protesta, sufrió unas lesiones, y Américo, electo por ese circuito donde está Tumeremo, porque acuérdense que Américo no es de Tumeremo, sino que eso es un circuito electoral, y bueno, y Américo asume, es correcto, y Américo asume, luego de enterarse de que ese muchacho sufrió lo que sufrió, bueno, asume la labor de, por las redes sociales, para, mira, bueno, porque no hay medicinas, porque no hay insumos, porque no hay nada, bueno, mira, vamos a ayudar en este caso. Entonces, bueno, aprovechan allí y montan la olla y la cosa, ¿no? Porque el gobierno, fíjense ustedes, está
esa es mi opinión. Y permíteme añadir. El día a día, Trincado, nada más digo Sí. esto, ellos están viviendo el día a día. Y entonces cada día que puedan montar una olla para ver cómo por esa olla desvían la cosa un día más y ganan un día de tiempo, una hora de tiempo, les sirve. Así es. Y en eso es que entraron. Pero con yo quiero añadir algo, porque es que de verdad me lo ha dicho mucha gente en la calle, y lo tengo que decir. A Américo de Gracia, la pareja presidencial, nunca le va a perdonar que en plena sesión de inauguración de la nueva Asamblea Nacional, la única instancia legítima que le queda a este país, se atreviera en su derecho de palabra, el día de instalación, recordar que la pareja presidencial usa su influencia para otorgar pasaportes diplomáticos para que se trafique con droga. No, Eso no se lo van a perdonar a Américo. El uso de la rampa 4. El uso de la rampa 4, el tema del arco minero, donde pone ahí en evidencia no solamente Pero la explica qué masacre. es la rampa 4. Sí, para sí, que la rampa 4, y es una cosa además que he escuchado comentarios de amigos que viven en Francia y de otros sitios que tienen sistema republicano. La rampa 4 es la rampa de uso presidencial en el aeropuerto exclusivo, que está en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Y por supuesto, como en toda república, la responsabilidad absoluta sobre el uso de la rampa 4 recae sobre el funcionario de mayor rango referente a esa instalación. No es precisamente lo que se ha tratado de decir, que la responsabilidad primera es de la Casa Militar. No, la Casa Militar hace su custodia por órdenes del funcionario de mayor responsabilidad sobre el uso de la rampa 4, y el mayor responsable se llama Nicolás Maduro Moros, y eso es lo que los tiene con un tremendo dolor de cabeza, porque ya hay unos sobrinos presidenciales convictos y confesos que han traficado con droga y que han reconocido que lo han hecho a través de esa rampa cuyo principal responsable es el presidente de la República. Esa espada de Damocles internacional que tiene sobre su cabeza Maduro Moro es lo que hace que se atrinchere y que venda muy cara su retirada. Américo. No, un solo detalle, porque me llamó poderosamente la atención, y quiero fusilarle una frase al diputado Arnoldo Benítez. Para aquellos que no lo saben, Arnoldo Benítez es el hombre de la bandera, que fue noticia nacional e internacional en los últimos días, enarbolando la bandera nacional al lado del muro de la indignidad que pone la Guardia Nacional para que la gente no pase hacia el centro de Caracas. Y Arnoldo me decía, quiero parafrasearlo a él, bueno, a propósito de terrorismo, ¿no? Porque como nos están acusando de terrorismo, ¿quién tiene más nombre de terrorista? ¿Américo de Gracia o Tarek al-Aizami? O sea, porque para que la gente más o menos entienda de qué se trata esta guerra no convencional y mediática que tiene el gobierno, porque por supuesto tienen mucho más megáfonos que nosotros para hacer cadenas y comunicar cosas a la opinión pública. Bueno, vamos a nuestro próximo corte y ya venimos para la parte final del programa y el resumen que tenemos para ustedes el día de hoy. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Haz tu cocina empotrada, closet o gabinete de baño y todo tipo de artefactos. Tenemos exhibición en El Paraíso. Bueno, ya en la parte final del programa quiero señalar lo siguiente. El gobierno perdió esta lucha. La dictadura no se va a imponer por una razón fundamental para mí en este caso, que es la emoción de cambio que el pueblo tiene en este instante. La expectativa de saber que efectivamente podemos parar esta situación de terrible crisis, de tragedia social, de sufrimiento que está viviendo nuestro pueblo. Eso embarga de emoción todos los corazones del pueblo venezolano de manera mayoritaria y contundentemente mayoritaria. Estoy hablando de más de un 90%
de rechazo a este gobierno, rechazo que en nuestra opinión ya se convirtió en odio, se ha convertido en rabia para o contra el régimen. De tal manera que, ante la expectativa de saber que efectivamente podemos definitivamente parar esta política de ruina, de pobreza, de falta de medicinas, de falta de seguridad ciudadana, de falta de producción interna, contra esta situación de corrupción que se ha adueñado de todos los estamentos públicos del país. Frente a eso, por supuesto que hay una emoción del pueblo venezolano. Frente a la posibilidad de ponerle fin a esto y que retomemos nuevamente el derecho a votar. El derecho a elegir es, por supuesto, un elemento que da y genera emoción al pueblo de Venezuela. Por eso creo, sin duda alguna, que esta victoria del pueblo se va a lograr porque es el pueblo emocionado, es el pueblo comprometido, es el pueblo que no se cala la usurpación, el asalto de Nicolás Maduro o el que pretende hacer cuando ignora ese derecho soberano de decisión que tiene el pueblo establecido en la Constitución y sobre todo para decidir sobre materias como una constituyente, que es todavía mucho más grave lo que intenta Maduro. Un asalto a ese derecho soberano del pueblo a decidir sobre la materia constituyente. De tal manera pues que hoy elementos ya, o señales, mejor dicho, se vienen dando en medio de toda esta situación de convulsión que vive el país. Y son señales que apuntan definitivamente a una victoria del pueblo venezolano, que son señales que en todo proceso social parecido a lo que hoy vive Venezuela en otras latitudes, en otros hemisferios, en otros países del mundo, fueron señales que efectivamente fueron inequívocas para ponerle punto final a regímenes dictatoriales, a regímenes totalitarios. El hecho, tal como lo señaló el diputado Américo al comienzo, el hecho de que un Gustavo Dudamel, que hasta ahora había mantenido una situación ¿cómo decir? De indiferencia o de apoyo. No, de equilibrio, ignorando lo que ocurría, de no pronunciamiento. Cuando se da esta situación de barbarie represiva, de asesinato, de salvajismo por parte del gobierno, se pronuncia. Y sobre todo cuando un joven de 17 años es asesinado, y en estos eventos tan conmovedores, bueno, una orquesta de jóvenes músicos le hace un recital. Eso obligó o conmovió tanto a Gustavo Dudamel que hizo un pronunciamiento. O el caso de Freddy Gutiérrez, a quien vi hace poco en un canal de televisión dando argumentos concretos relacionados con el tema de la falsa constituyente que convoca a Maduro. O el caso Eustoquio Contreras, de Héctor Navarro, por ejemplo, o el caso de Eustoquio Contreras, o el propio Juan Barreto, o el propio Juan Barreto, o ver a uno de los hermanos Primera, Servando y Florentino, uno de ellos, creo que Servando, también haciendo un pronunciamiento, sabiendo de cómo existe un malestar interno dentro de nuestra propia Fuerza Armada, al punto que Enrique Capriles ha denunciado públicamente la detención de varios oficiales y que otros han solicitado su más de 1.000 su baja. Han solicitado su baja. Así y más es. de 85 están detenidos Por no compartir con esta situación. Y hemos visto entonces de manera creciente cómo gente que defendía a lo que ellos llamaban el proceso o el proyecto, bueno, como hoy día muestran su descontento porque lo que podían señalar o decir que era el legado de Chávez, que era esa constitución, hoy esa constitución amenaza de ser muerta, de ser destruida y borrada del mapa
por la vía de esta falsa constituyente o este fraude a la Constitución que pretende llevar adelante Nicolás Maduro. Andrés, tú hacías el comentario ahorita de quienes se han pronunciado, pero también hay quienes no se han pronunciado y es un silencio demasiado ruidoso. Sí. El PPT, el PCB, Podemos. Bueno, estamos terminando ya, nos hacen señas desde la cabina de control. El que manda es González. Amigo César González, que es implacable en esto. Bueno, ya concluimos entonces sencillamente señalando que son diversos los factores. Aquí abrimos los brazos para que todos aquellos que están contra esta dictadura nos acompañen en una unidad de acción, en una unidad de propósito, que es defender la Constitución, que es defender la democracia, porque creo que en la lucha contra la dictadura cabemos todos cabemos, seamos del pensamiento que sea, pero todo aquel que esté contra la dictadura tiene espacio en esta lucha y no tienen que meterse a la MUD y no tienen que meterse a un partido de oposición o cosa por el estilo, sencillamente compartir una unidad de acción en relación a la defensa de la democracia. Es correcto. Y querido oyente, si te preguntas en algún momento, ¿hasta cuándo esto? Depende de ti. Si te incorporas a esta lucha, faltará menos. Hasta el próximo miércoles. RCR presentó